Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Problemitas técnicos nos obligan a llegar tarde a esta transmisión de la tertulia del lunes que es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y esta noche me acompaña, por supuesto, mi querido Luis Fernando Gómez Cota. Con gran placer, saludo a todos los amigos que nos ven, que nos oyen, y pues muy contento por la invitada de lujo que tenemos hoy. Así es, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la frecuencia de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. Estamos, por supuesto, en MixLR, estamos en todas las redes sociales para que se entere usted de todos los contenidos que se producen aquí en la Casa de los Gatos Salvajes, Luis Fernando. Y bueno, esta noche, que es lunes de entrevista aquí en la tertulia, pues ahora sí estoy, mira, exulta. Hoy sí es día del pavo real, pavo realísimo. Sí. Doble pechuga. Doble pechuga. Fue un día muy intenso, pues. Ok. Rosana Almada está con nosotros en la tertulia. Bienvenidísima, doctora. Hola a ti, a tu público, a tu compañero de Radio y de Vida. Me es un gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Para mí es un gusto muy grande, porque además que regreses, porque bueno, les tenemos una sorpresita al final de la entrevista, les estaremos platicando sobre esta cuestión, pero estoy muy feliz de que estés de vuelta en la tertulia, porque se extraña la parte académica y sé que estás estrenando proyectos, estrenando nuevas rutas, y me da muchísimo gusto que sea en este espacio, tengamos la primicia de qué sigue en la vida académica de Rosana Almada. Así que estamos bien felices de que estés aquí con nosotros. Y bueno, para abrir boca, a mí me gustaría mucho que nos platicaras cómo llegas a la antropología, cómo sucede que te da por los estudios antropológicos y por estudiar estos procesos de la sociedad. Por un lado, pues los temas políticos que han formado parte también de tu carrera académica, y por otro lado, los fenómenos culturales a instancias de la migración y de la colonización y de todos estos procesos en nuestras sociedades. Cuéntanos un poquito, Mamuri. Ay, Alexe, pues esta historia de cómo llegué a la antropología es una de las historias más raras que me han pasado en mi vida, porque yo no tenía la intención de ser antropóloga. Fui al Colegio de Michoacán, mandé una solicitud de ingreso a una maestría en historia. Yo estaba egresada de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAP, y entonces me parecía que una maestría en historia me podría llevar a convertirme en una experta en historia política de México. Y entonces pedí el ingreso al Colegio de Michoacán en el área de historia. Me mandaron una carta diciendo que me esperaban en tal fecha en Zamora, en el edificio del colegio, y cuando llegué al Centro de Estudios Históricos y que me corren de ahí. Me dijeron, no, sí, ya sabemos quién eres, pero tú no eres para historia, tú eres antropóloga. Vete allá al Centro de Estudios Antropológicos. Y dije, ¿qué? Me mandan al Centro de Estudios Antropológicos y resulta que entre los documentos que tú enviabas en aquella época, no sé cómo sea ahorita, para el ingreso a la maestría, pues te pedían tu tesis de licenciatura. Yo envié mi tesis de licenciatura, que era sobre partidos políticos de izquierda en Baja California Sur, y al leer la tesis, al ver la metodología, los procesos, las entrevistas, la observación participante, etcétera, dijeron, no es historiadora, es antropóloga. Y me mandaron al Centro de Estudios Antropológicos, y no sabes el favor tan enorme que me hicieron. Ser antropóloga es una forma de ser, es mucho más que una profesión, es algo inevitable, ¿no? Donde estés y como estés, estás observando lo que pasa, y es una cosa que ya no puedes evitar. Haz de cuenta que te lo inyectan, ¿no? Que se te incorpora al ADN, muy raro, pero muy bonito y muy agradable. Y el Colegio de Michoacán, pues, me transformó de politóloga en antropóloga, cosa que agradezco mucho.
Y pues aquí estoy, tratando de seguir por ese camino bien feliz. Hice en el Colegio de Michoacán una tesis todavía pensando en los partidos políticos. Hice una tesis sobre el Partido Acción Nacional en Zamora. La tesis como tal se llamó De la ideología al pragmatismo, el Partido Acción Nacional en Zamora. Y ya como libro se llama El vestido azul de la sultana, ¿no? Entonces, bueno, eso es como llegué y como salí, ¿no? Entré con un trabajo de ciencias políticas que era muy cercano a la antropología y salí con un trabajo antropológico que hablaba de la política, ¿no? Y en la medida en que fui avanzando, llegué aquí, empecé a trabajar en la universidad y entonces ahí es donde verdaderamente te vas convirtiendo en antropóloga, ¿no? En esta observación, en este ver, yo llegué a trabajar a la universidad y estaba en un cuerpo académico que encabezaba la maestra María Luisa Cabral y me comentaron los participantes que estaba dándose un proceso de migración a Todos Santos, de migración extranjera a Todos Santos, al tiempo que se iban conformando los campos agrícolas cercanos a Todos Santos, ¿no? Entonces de ahí surge la primera intención de ver qué pasaba con estas dos formas migratorias, una que venía de los estados, de estados pues con índices de pobreza importantes como Oaxaca, Guerrero, Veracruz y tal, que venían como jornaleros agrícolas, y la presencia de estadounidenses y canadienses que venían en una situación pues un poco diferente. Ahí es donde cambio el sesgo, ahí es donde me alejo un poco de la política como tal, que no del ejercicio del poder. Y pero ya visto con una perspectiva distinta y con un enfoque diferente. Y a partir de ahí voy a hacer un proyecto de tesis doctoral, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS en Occidente, y presento un proyecto en el que yo estaba muy interesada en cómo funciona el imaginario colectivo en sociedades en las que convergen culturas distintas. Y esa fue el acercamiento a la antropología y a Todos Santos, así en grandes rasgos. Juntos pero no revueltos, que es es tu segundo libro, entiendo, ¿no? Es tu segundo libro, Juntos pero no revueltos, donde, bueno, planteas cómo se configura la dinámica de la coexistencia de tres formas culturales distintas, ¿no? Como es la migración extranjera, los jornaleros agrícolas casi del sureste del país y pues y los todosanteños, ¿no? Y te encuentras ahí con una serie de cosas en donde empiezas a ver el proceso de neocolonización del que ahora me gustaría que nos hablaras de este concepto, ¿no? Que anda por ahí en algunos autores, pero que tú venías manejando desde entonces, en 2000, ¿no? 2004. 2004, ¿no? Y que un poquito así, para ponernos teóricos, ¿no? Que nos platicaras un poquito sobre este concepto de neocolonización. Mira, Letze, allí es una cosa rara, ¿no? Porque son fenómenos y procesos que existen y de repente tú puedes llamarles de otra manera, ¿no? O sea, pues tú existes y andas por ahí corriendo en las calles, una niñita, ¿no? Y te llamas Aletze, pero pues alguien te grita Elenita, ¿verdad? Y esto pasa con los conceptos. De repente los nombras de una forma, pero estás abordando una cuestión determinada. Eso me pasó a mí con el primer acercamiento a Todos Santos. La tesis se llamó Juntos pero no revueltos, multiculturalidad e identidad en Todos Santos, Baja California Sur, y así se llama el libro. Y cuando yo estoy hablando de multiculturalidad, pues estoy hablando de un estado de cosas, pero fíjate que bien dice, yo mantengo en ese texto separados a los tres grupos que mencionas. Bueno, uno de ellos no son los jornaleros. Finalmente ya en el paso del trabajo los jornaleros quedaron fuera de mi enfoque, digamos, pero sí los grupos mexicanos que estaban viviendo en Todos Santos, gente que migró a poner talleres mecánicos,
puestos, es decir, una serie de negocios que estaban destinados a atender las necesidades de los extranjeros, ¿no? Es decir, migraban para trabajar con ellos, cerca de ellos, ganar en dólares sin tener que cruzar la frontera, ¿te das cuenta? Entonces, yo separé esos tres grupos y traté de ver en esa tesis cómo lograban convivir y cómo iban dándose préstamos, digamos, culturales, cómo iban aprendiendo unos de otros, pero tejí mal, Alexia, a mi juicio, estoy aquí criticando mi tesis doctoral, tejí mal porque los separé, ¿sabes? Los mexicanos no todosanteños lo hacen de esta manera y los todosanteños lo hacen de esta otra manera y los extranjeros lo hacen de esta otra manera. O sea, no tejiste, más bien. No tejí, exacto. Puse los hilos, ¿no? Pero no los tejí. Y no los tejí porque no me caía el 20 todavía, las cosas como son, de este proceso de neocolonización. Era algo que ni era políticamente correcto que dijera, ni cabía en un concepto como multiculturalismo que es tan socorrido, ¿no? Ni sabía cómo iba a explicar los procesos de identidad. De entrada yo entré con una idea de identidad y cuando llego al pueblo y empiezo a estudiar me doy cuenta que la identidad no es eso que yo pensaba, no es algo fijo, no es algo que esté ahí, es un proceso que se va construyendo, ¿no? Y que en la medida que están juntos, pero no revueltos, pues no, sí estaban revueltos, mana, sí estaban revueltos, pero se revolvían de maneras distintas en distintos momentos y no captaba bien cómo explicar esto. Y bueno, me gradué y tal con esta tesis, se publicó la tesis, es decir, es una tesis premiada que en su momento, por supuesto que tuvo ese valor, pero yo siempre recordé con mis estudiantes que Malinowski, que es el primer antropólogo que hace trabajo de campo, se va a las Islas Trobriand en 1922, se queda 2 años a vivir por allá y saca su maravilloso texto que se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental, un texto que le súper recomiendo a todo el mundo, debe estar circulando en PDF por todos lados. Y 20 años después va otra antropóloga cuyo nombre no recuerdo en este momento, va a las Islas Trobriand y entonces viene muy enojada y dice que no es verdad, todo lo que Malinowski dijo era mentira, todo, porque ella no encontró nada de lo que Malinowski estaba diciendo en su texto. Pues claro que no, habían pasado 20 años. Los troibandeses habían tenido contacto con otras culturas, empezando por Malinowski, ¿no? Y entonces, pues esto fue transformando la forma cultural en las islas, y cuando llega esta antropóloga, pues se encuentra con una realidad diferente. Yo hice algunas cosas en medio de esto, desde luego, hicimos, si recuerdas, este texto que se llama Procesos de Identidad y Otredad en Baja California Sur, 4 miradas, ¿no? Donde hay un trabajo tuyo, un trabajo de la doctora Rosa Elba Rodríguez Tom, un trabajo de la doctora Chantal Schnoller. Ajá. Y un texto mío, ¿no? Y bueno, esto fue así como otro ensayo para ver cómo se dan los procesos de identidad aquí. Luego me fui a los planes, tratando de tener otra mirada, ¿no? En Todos Santos la mirada había sido, bueno, ¿cómo usan los espacios? Esa fue la puerta de entrada. El uso de los espacios tiene un discurso, y ese discurso me va a hablar de cómo ven y viven el pueblo. Y así lo hice, y entonces traté de hacer una comparación entre las distintas formas. De hecho, la hice. Y quedó muy bonito el trabajo y lo que tú quieras, pero yo quería ver otra cosa. Y entonces fui a los planes e hice un trabajo que se llama Difuminando el Rancho, en donde ahí vi los 3 nichos geológicos, digamos, o ecológicos, que son la sierra, el valle y la costa, ¿no? Que hacen este conjunto de lo que es los planes, ¿no? Y la puerta de entrada fue esto y el trabajo. Cómo se estaba modificando el trabajo a partir también de la llegada de los extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces sale este texto que se llama Difuminando el Rancho, en donde todo parecía indicar que los ranchos, por lo menos de esta zona, tendían a desaparecer por la llegada de la tecnología, por la cercanía con La Paz y la cercanía con Cabo,
que permitía, habría oportunidades de trabajo en restaurantes, yo qué sé, ¿no? Para que la gente saliera de los ranchos y viviera en las ciudades de otra manera. De hecho, ya en el camino de los planes a la paz, yo decía que es un espacio urbano, porque ya no sabes dónde termina la ruralidad y empieza la urbanidad, es algo así un poco raro, y entonces apareció ese texto que me gusta mucho también, aunque muchos de los que han escrito sobre los ranchos, que ha corrido mucha tinta sobre los ranchos subcalifornianos, les parece que no estoy muy correcta yo al pensar que los ranchos tienden a diluirse en la urbanidad y en este mundo moderno que nos abraza a todos. Y entonces, bueno, ahí seguí caminando más o menos por esos rumbos, ¿no? Trabajando por ese lado, pero ahora, primero tenía mucha inquietud, saqué por ahí un trabajo sobre las marinas, ¿no? Siempre siguiendo este rastro de los extranjeros, ¿no? Cómo viven en las marinas, etcétera. Iba la idea, incursioné mucho en la ideología, tratando de dar un vuelco hacia aquellas visiones de la ciencia política. Me metí mucho en la subjetividad y la ideología, cómo se organiza, cómo se articulan estos elementos para tomar una decisión a la hora de votar, por ejemplo, o a la hora de la participación política. Y en esas inquietudes que no sabes para dónde caminar, que dices, bueno, voy a seguir por este camino, no sigo, etcétera, se me atraviesa la posibilidad de un postdoctorado en Córdoba, Argentina, y fui a hacerlo, y salió de ese posgrado un libro que se llama Muerte del Sujeto, que coordinó Francisco de Lich, que en paz descanse. Y bueno, ahí hice un trabajo sobre ideología y subjetividad, pero ahí me picó a mí un mal bicho en Argentina, porque me presentaron a Edgar Morán. Y entonces, cuando me presentaron a Edgar Morán, con él me presentaron la perspectiva del pensamiento complejo de Edgar Morán y otra forma de ver, ¿no? Es decir, cuando tú empezabas a platicar hoy y decías que vamos a otro trabajo, etcétera, yo me preguntaba si no estoy regresando, ¿no? Como un bucle recursivo, porque la decisión es regresar a Todos Santos por esta historia que te cuento de Malinowski. Dije, no, yo soy la que voy a ir a decir que mentí hace 20 años, ¿no? Y que las cosas no eran como yo las veía, voy a ir yo, y entonces estoy haciendo un proyecto que me impone regresar a Todos Santos. De entrada, no sé si así se va a llamar el texto, pero de entrada se llama Todos Santos 20 años después. Y desde luego aludiendo a los Tres Mosqueteros y 20 años después. Una pregunta aquí me atravieso en tu relato, que es por demás interesante, pero hace una semana o poco más de una semana pues fuimos a Todos Santos como un primer acercamiento, y me gustaría, ya pasados los días, seguramente ya hiciste tus notas de campo y todo, cuéntame un poco. Entraste al pueblo 20 años después. Olvidemos si fuiste o no fuiste al pueblo, porque no llevabas esa mirada, pues, ¿no? Entraste al pueblo y lo recorrimos y paseamos un poco, hicimos algunas pequeñas diligencias. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos, porfa, porque algo que está en tu cabeza y que quiero conocer. Mira, me sentí como pez en el agua. Indudablemente que fui un par de veces o 3 veces a Todos Santos, fui a presentar el libro cuando el libro salió, y después fui de paseo un par de veces quizá en estos 20 años, pero no iba con esa mirada que no es la misma de hace 20 años, ¿no? Bien, dice Prost, no se trata de encontrar otras tierras, sino de mirar con nuevos ojos. Entonces, con esos nuevos ojos que adquiriendo después de 6 años de estar estudiando la complejidad, con esos ojos llego, y si tú recuerdas cuando íbamos a Todos Santos, tiene que empezar desde la lectura del paisaje, ¿no? Cómo se modifica el paisaje y el clima cuando tú vas llegando a Todos Santos, porque las texturas, los colores, los olores, todo esto va a definir las formas de la vida cotidiana de un lugar.
No es nada más que si son de una cultura o de otra. ¿Cuál es el contexto en el que están? Entonces, de entrada, fui reconociendo cosas que la otra vez estaban ahí y que las vi, pero no las vi. ¿Sí sabes cómo? Claro. ¿No? Es este asunto de que tenemos unos bastoncillos en los ojos que nos dan o sea, hay una parte del ojo a la que le faltan esos bastoncillos y entonces no vemos, pero no sabemos que no vemos, ¿no? Entonces, esto del paisaje, por ejemplo, es algo que había visto, pero no había visto y no sabía que no lo había visto, ¿no? No me di cuenta de que no le di el peso que requería. Por ejemplo, si en el libro hay una parte donde digo, si te sientas en la plaza del pueblo, en las tardes, llega el olor, ¿no? Del trapiche, donde están moliendo la caña para sacar el piloncillo. Todavía había trapiche, no sé si en este momento ya todavía trapiches o no en Todos Santos, pero en aquel tiempo llegaba el olor a caña, ¿no? Y eso es muy significativo, Ale. Eso es muy significativo, lo era en su momento. Son olores a los que la gente se acostumbra cuando vive ahí, pero que trae impregnada el alma de ese olor, como diría Tito Piñeda, ¿no? Como la querencia que los animales siguen el mismo camino, pues igual, ¿no? La gente va hacia el mismo camino porque están todos estos elementos que forman parte de lo que va a ser la vida cotidiana. ¿Qué es lo que está pasando en Todos Santos? ¿Que hay un proceso de neocolonización? Sí lo hay, ¿no? Y esta neocolonización no es una colonización violenta, como que llegue un ejército y se apodere del pueblo a punta de balazo, ¿no? Con la gente que vive ahí. Pero hay balas que hieren más que las de plomo, ¿no? Y entonces están permanentemente los medios de comunicación apoyando toda una cultura y una forma de vivir norteamericana que se considera ahora como parte muy importante de la cultura de la globalización. No estoy diciendo que la cultura de la globalización sea la cultura norteamericana, sino que la cultura norteamericana forma parte muy importante de esto y cómo ha ido penetrando en la gente del pueblo. No existía cuando yo fui un tianguis como ese que vimos, donde hay un pasillo, ¿no? Que está adornado en la forma americana de lo mexicano. Sí me explico cómo, ¿no? Por supuesto. Y está acomodado así porque así tiene que ser para que se logre la venta que requieren. Eso es lo que quiero ver ahora. Se cumplió esa promesa que no está dicho así en Juntos pero no revueltos. No estoy hablando ahí directamente de neocolonización, pero sí estoy diciendo que va a predominar la cultura norteamericana por encima de la cultura todosanteña, y estoy hablando de la gentrificación que estaba ya sufriendo el pueblo y de los cambios en las costumbres, en las formas de vestir, en las formas de vivir y en las formas de entenderlo. Y ahora habrá que ver hasta dónde se cumplió eso, y si se cumplió es porque esta forma de neocolonización es una forma de colonización simbólica que se apodera de las almas, de las mentes, y ni cuenta te das. Lo vives como el olor de la caña. ¿Perdón? Como el olor de la caña, claro. Ese título también está padre. Como el olor a la caña, ¿no? Como el olor de la caña. Ese título también está padre, doctora. Pues qué interesante. Ahora que estuvimos ahí, porque tuve la fortuna de acompañarte a Todos Santos, ¿encontraste tú que esa magia que le da el título de pueblo mágico al pueblo, la encontraste cuando fuiste la primera vez, la volviste a encontrar hoy? ¿Encuentras lo mágico de Todos Santos todavía? Esta es una pregunta muy ambigua. Sí. Todos Santos es pueblo mágico, por lo que son pueblos mágicos todos los pueblos mágicos de este país, es decir, es un proyecto de la Secretaría de Turismo, para atraer gente que venga de paseo y compre cosas, y no, esto es lo que le da el título de pueblo mágico, y por supuesto que tiene las características que requiere la Secretaría de Turismo para que el pueblo sea pueblo mágico. Pero Todos Santos era un pueblo mágico antes de ser pueblo mágico, ¿no? Atraviesa por ahí el trópico de Cáncer, y hay quien dice que eso tiene propiedades curativas de no sé qué tantas cosas, ¿no? Dicen que si te paseas por el
palos de los mangos que está ahí en Todos Santos, o de los pinos, no me acuerdo, que está enfrente de lo que fue el restaurante La Fuente, ahí va el anuncio, que si te paseas por ahí y estás enfermo, puede ayudarte eso a sanar, en fin. Cosas que están en el imaginario colectivo de Todos Santos, que fueron creando en las mentes de ellos y de los sudcalifornianos en general, que en Todos Santos hay magia, ¿no? Entonces, en esos términos sí que lo conserva, sí que se puede sentir esa atracción que ejerce Todos Santos por las razones que ustedes quieran. A lo mejor lo ejerce solo sobre mí. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Yo te iba a preguntar, yo siento de pronto, sobre todo en esa calle principal, con el debido respeto que me merecen los pueblos mágicos y Todos Santos en particular, que es un pueblo que me gusta mucho, siempre lo he dicho, siempre que voy a Todos Santos me quiero quedar a vivir ahí, pues, ¿no? Pero yo siento esa calle principal, doctora, como el rostro de esas mujeres que se han hecho mucha cirugía plástica, ¿sabes? Muy artificial, pues, ¿no? Muy, como que tiene mucho Botox Todos Santos, en esa parte del centro. Pero pienso también que como Maribel Guardia, a pesar de tener tanta cirugía plástica, no pierde su magia, no pierde su chispa, no pierde su glamour. No sé si comparten este símil conmigo tan burdo y tan feo. Es que no sé a cuál calle te refieres por calle principal, porque si es donde está el Parque de los Pinos, que es donde está el restaurante Las Fuentes, no. Si es esa calle, pues esa calle yo no la veo con votos, yo la veo igualita, la verdad. La calle donde está el centro cultural. Ah, ya, claro. No, pero no tiene botox, nomás está muy maquillado. De alguna manera se conserva la estructura, ¿verdad? Su arquitectura sigue, yo creo que es parte de su encanto y a lo mejor también parte de lo que ese neocolonialismo anda buscando, a lo mejor, ¿no? Claro, yo recuerdo, por ejemplo, cuando en aquella ocasión, habrá que ver ahora qué va a pasar, tengo mucha expectativa al respecto, pero en aquella ocasión una cosa muy importante que pasó y que siempre cuento la anécdota porque fue de las que más me impresionó, fue el asunto de la venta de las casas del centro, ¿no? O sea, mucha gente que vivía en el centro vendió sus casas y se fue a vivir a las orillas del pueblo. En uno o dos casos por ahí, la que fue la señora de la casa estaba trabajando como empleada doméstica en la que fue su casa, ¿no? Entonces eso a mí me había impactado muchísimo. El caso es que venía el Festival del Arte, que tendría que ser ahora, pero bueno, estamos en pandemia, y resulta que una de las actividades que se iban a hacer para recabar fondos era un paseo de los turistas por las casas históricas de Todos Santos. Entre las razones por las que son históricas es porque el INAH tiene prohibido la modificación de la arquitectura, ¿no? Porque si no, pues pierde esta cosa de pueblo mágico y tal. Y entonces empezó a haber un conflicto ahí entre un grupo de todos santeños y los extranjeros de quién iba a administrar esos recursos que entraran por la visita de las casas históricas. Y por supuesto que los extranjeros dijeron, pues nosotros somos los dueños de las casas, son nuestras casas y nos corresponde cobrar ese dinero. Y los dos santeños dijeron, no, te vendimos la casa, pero no la historia. La historia es nuestra. ¡Wow! Entonces, pues los santeños acabaron administrando ese dinero que se usó finalmente para comprar una ambulancia que era buena para todos y tal, pero este hecho, donde está algo tan volátil como decir la historia es mía y esa no te la vendí, pues te abre un mundo de posibilidades cuando piensas en Todos Santos, ¿no? Tú ves esas casas y ves a los fantasmas rondar por ahí, pues, ¿no? De todo lo que ha sido y es ese pueblo. Entonces, por supuesto que sigue teniendo un montón de magia Todos Santos, afortunadamente.
Doctora, vamos a tener un programa corto por las razones técnicas que ya se discutieron antes, entonces no quiero yo dejar pasar, aunque sea brevemente, porque es obligado no dejar pasar este día sin hablar del tema, ¿no? Hoy es 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Mujer, y me gustaría un poquito que me platicaras, ¿no? Hoy en la mañana le hacían una pregunta a mi hermana que yo te quiero trasladar a ti Ay, Dios mío. y que brevemente me la pudieras contestar. ¿Cómo ha sido para ti, mujer, madre de dos mujeres, este camino? Híjole, brevemente. Sin Yolanda, Mari Carmen. Sin Yolanda, Mari Carmen. Mira, las mujeres de mi generación, yo tengo recién cumplido 68 años, entonces las mujeres de mi generación somos las artífices de todos estos cambios que ha habido en la vida de las mujeres. Y desde luego que ha habido momentos muy difíciles para todas estas mujeres de mi generación, ¿no? Yo te puedo comentar desde una purépecha que decidió ponerse brasier. Ojo, no quitarse el brasier, ponerse brasier, porque las amarraban con una venda para que no anduvieran provocando. La chica se va a trabajar a Zamora, una empacadora de fresas, y decide comprar un brasier. Y en su casa está su mamá, ella, 4 hermanos y el papá. Pues claro que la sacaron a golpes de su casa. La sacaron a golpes, la dejaron tirada a media calle bañada en sangre y de ahí se levantó y no se quitó el brasier. Entonces, historias como esas hay muchas y creo que muchas mujeres de mi generación pasamos por todos los procesos, ¿no? Yo pasé desde una madre que te dice que te tienes que casar porque era el espíritu de la época, las amigas que te decían que tenías que ser sumisa y abnegada porque si no tu marido te iba a dejar, la crítica si te divorciabas, ¿no? El miedo de las demás mujeres si te divorciabas, el pleito de mujeres porque a las dos les gusta el mismo hombre, es decir, toda esta gama de posibilidades, ¿no? Hasta que aparece que voy a decir una cosa fea, Ale, si me lo permites, el maravilloso feminismo ramplón de Lupita D'Alessio y empieza a ubicarte en otra postura y te empiezas a dar cuenta que tenías razón, de que no te equivocaste. No importa lo que te haya pasado y lo que hayas tenido que pasar, pero de entrada tú tenías razón. No te equivocaste al exigir tu derecho a ser libre y a que tu marido no se convirtiera automáticamente en tu papá. Entonces, este proceso pues ha sido muy largo y muy terrible, pero yo creo que este es el siglo de las mujeres. ¿Quién más sufrir que aquellas mujeres que murieron en esa fábrica en aquel triste 8 de marzo, ¿no? Y sin embargo, desde donde ellas estén ahorita, podrán ver que este es el siglo de las mujeres y que aquí estamos conmemorando ese día y que las mujeres de hoy son otro asunto, o somos porque además estamos aquí de todas las edades haciéndonos visibles, presentes, trabajando, haciendo cosas, enamoradas y cuanto Dios creó, ¿no? Y para adelante. Preguntas rápidas, doctora, porque ya nos vamos esta noche de la tertulia. Dígame usted 5 cosas malas, malísimas de la pandemia y 5 cosas buenas. Porque he escuchado yo ya a muchas personas decir, lo bueno de la pandemia, he escuchado esa frase varias veces. Entonces, un balance ahí rapidísimo, tenemos 3 minutos para irnos. Jesucristo vencedor. 5 cosas malas de la pandemia. Ha habido una crisis económica terrible. Hay mucha gente que está sufriendo mucho el encierro. Ha muerto mucha gente, o por lo menos nos hemos enterado más, porque siempre se muere mucha gente, pero esta vez nos hemos enterado más de esas muertes. Tenemos mucho miedo a que nos pegue el virus, nos da COVID cada tercer día a todos, ¿no? Porque tenemos un miedo espantoso a enfermarnos. Y la quinta, que no pueda yo estar contigo en la cabina de radio en este momento, sino que estemos por este medio. Y las 5 cosas buenas de la pandemia: estamos aprendiendo a trabajar de otra manera.
De la misma manera que se dice que en muchas casas ha aumentado la violencia intrafamiliar, también en muchas familias ha aumentado la unión familiar. Se han dado cuenta de que pueden recurrir a una forma horizontal de ejercicio del poder en las familias, porque si la cabeza de familia en un momento dado no puede, entra un hijo a resolver, es decir, están ahí repartiéndose y cooperando, y eso es a mi gusto muy bueno. Hemos tenido que aprender a usar las tecnologías de la comunicación como lo estamos haciendo ahorita y a trabajar con nuestros estudiantes en la universidad de esta manera y seguramente mucha gente para sus oficinas de esta manera. Y esto nos permite pues también agarrar una zona de confort, dicho sea de paso, ¿por qué no? ¿No? Muy a gusto en tu casita tomando café y en pantuflas mientras estás trabajando, y creo que esas serían las grandes ventajas de la pandemia. Nos quedan 2 minutos. Pues no puedo porque estoy... Hoy abusamos del Día de la Mujer y hicimos lo quebroso y tuvimos aquí al caballero nada más de atractivo visual porque no habló para nada, ¿no? Nada más pusimos aquí un guapo para que lo vean. Sin máscara. Sin máscara y de vestido. Muchísimas gracias, de verdad. Ay, la sorpresa, vamos a estar teniendo nuestras cápsulas de sabiduría, de ciencia con la doctora Rosana Almada, probablemente a partir dentro de 15 días. Perfecto. Vamos a estar teniendo algunas cápsulas sobre conceptos y conocimientos de ciencias sociales. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alexia, a tu público y a Luis Fernando y a la UAPS por este espacio. Los quiero mucho. Bye, muchas gracias a mi querido Jesús Flores, que está en los controles técnicos de este programa, productor de Radio UAPS. Muchas gracias a mi querida Yasmín Rodríguez por este espacio. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada, Luis Fernando Gómez Cota. Que se despide, muy gustoso esta noche, voy a tener mucho que pensar y muy motivado. Muchas gracias, doctora. Y nos encontramos en la próxima tertulia. Bye.